Vamos a arrancar explicando el tema de Yom Teruach y vamos a iniciar con las palabras del Mesías. Yom Teruach tiene un significado espiritual muy importante, bueno, como todas las fiestas, tienen un significado con respecto al Mesías. Y en esta ocasión, Yom Teruach significa el día que nadie sabe, en la hora que nadie sabe. Lo que dice el Mesías, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y él lo relata a través de la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, Primera de Tesalonicenses dice que vendrá con voz de chofar, con voz de arcángel, en llama de fuego para dar la retribución o la paga a todos aquellos que no quisieron obedecer a Dios, no quisieron conocerlo y tampoco quisieron obedecer al Evangelio, que son las palabras del Mesías precisamente. Bien, entonces empecemos leyendo la parábola de las 10 vírgenes para que vayamos entrando en contexto. Y dice, entonces el reino de los cielos, esto es Mateo 20, capítulo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, él las compara con 10 mujeres vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Bueno, entonces empecemos analizando el primer verso, porque vírgenes literalmente no son mujeres, son comunidades o son personas. Y según los proverbios, estas vírgenes no se contaminaron, y Apocalipsis también habla de eso, son personas que no se contaminaron con falsas doctrinas. Eso es básicamente la pureza de una virgen. Recordemos que el Mesías habla en parábola y hay que estudiar la escritura para poder entender estos conceptos. Entonces, cuando él está hablando de lámparas, la misma escritura interpreta la palabra lámpara, y eso está en el Salmo 19, perdón, en el Salmo 119, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, tenemos la lámpara, que es la palabra, y lumbrera mi camino, y para esa lumbrera se necesita un aceite. Es decir, en pocas palabras, la práctica de la palabra nos causa aflicción. No es que sea imposible, es que esto nos va a confrontar no solamente con nosotros mismos, con el sistema que es este mundo, también nos va a confrontar con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, y ahí es donde tenemos que tomar una decisión, porque si vamos a amar más a nuestros padres que a nuestro Elohim, entonces pues no seremos dignos de él. O si vamos a amar a nuestros hijos o ponerlos por encima de los mandamientos de nuestro Padre, no vamos a ser dignos de él. Eso dice Yeshua. Bien, entonces verso 2 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, es decir, sabían la palabra, no tomaron consigo aceite. Son las personas que predican pero no practican la escritura. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Dónde podemos encontrar básicamente las instrucciones de la santidad? Bueno, la Torah nos da la santidad con respecto al cuerpo, lo que esto debemos comer, lo que no debemos comer, etcétera. Pero Yeshua también nos da la santificación en el corazón, por eso él habla que de dentro del corazón salen muchas cosas desagradables, y esto es lo que contamina el cuerpo. Entonces se necesitan juntas cosas para la santidad completa. Entonces dice el verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor, y resulta que este clamor es lo que tipifica Yom Teruach, el día que nadie sabe, la hora que nadie sabe, porque Yeshua dijo que ni él ni los ángeles sabían, sino solamente el Padre. Y ese clamor dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, estaban dormidas, y arreglaron sus lámparas, o sea, memorizaron otra vez la palabra, o sea, sí, se despertaron. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pues es imposible, porque resulta que aquí en el mundo secular, en las empresas, requieren personal capacitado, entrenado. Eh, Aquí se le llama con experiencia laboral. Es probable que en otros países se le llame de manera diferente, pero aquí en Colombia se le llama personas con experiencia laboral. ¿Por qué? Porque de esta manera las personas ya saben a qué entran, cuál es su labor, cuáles son los riesgos, qué es lo que tienen que hacer específicamente. Y bueno, aparte de eso, pues se ahorran un dinero capacitando a las personas. Entonces, pues, hace parte de las cosas. Y obviamente nuestro Padre dispersa a sus ovejas, y tenemos que recordar eso. La dispersión fue precisamente por causa del pecado de la desobediencia y la rebeldía. Por eso fue, eso está en Deuteronomio 28, 14 en adelante.
donde están las maldiciones por desobedecer las palabras de nuestro Padre. Y que no se nos olvide precisamente eso, que el Padre nos quiere volver a tomar para ser parte de su pueblo, pero es necesario que nos sometamos a Él a través de la obediencia a su palabra, sin añadir ni quitar. Esto es importante esto porque estas vírgenes tienen esa particularidad o saben la palabra exactamente, pero la diferencia entre las sensatas y las insensatas es que las sensatas sí practicaron la palabra día a día, porque sería un error ser un practicante, un discípulo, solamente en los días de Shabbat o en las fiestas. La santidad tiene que ser todos los días en mi manera de pensar, hablar, sentir y hacer. Bien, entonces, cuando las personas no tienen claro qué es un discípulo, pues obviamente son creyentes, ¿no? Son personas que solamente pretenden recibir a Cristo en su corazón, pretenden declarar, pretenden decretar, como ordenar, porque creen que si lo creen y lo confiesan con su boca, entonces eso lo van a lograr. Y lamentablemente pues esa es la hipocresía religiosa, ¿no? Creer lo que no son y lo que tienen que hacer no lo están haciendo, pero el Mesías dijo vayan y hagan discípulos, nunca dijo vayan y hagan creyentes. Y un discípulo tiene que tener esas tres características, tiene que tener primero disciplina. Es importante esto porque la disciplina es lo que forma un soldado y nosotros fuimos llamados a ser parte de un ejército. Por eso Pablo nos compara con soldados, dice que no nos dejemos enredar en los negocios de esta vida, para que agrademos a aquel que nos tomó por soldados. Y esto tiene mucho que ver con la parábola de la semilla, y voy a hacer un pequeño paréntesis porque Yeshua dice que la semilla que cayó entre espinos fue aquella donde los afanes de este mundo ahogaron la palabra. También habla de los que cayeron en la roca, los que cayeron en poca tierra y los que cayeron junto al camino, pero la última semilla fue la que cayó en buena tierra y dio fruto tan al 100, tan al 60 o tan al 30 por uno. Entonces aquí están encasilladas también estas vírgenes prudentes. Y la invitación es que no nos dejemos enredar de las cosas de este mundo, podemos disfrutarlas, sí, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como David, tenían riquezas, pero esto no ponía su confianza en estas cosas, sino siempre se acordaron de su misión y es lo que el Padre nos pide, nos exige a nosotros en Deuteronomio 10, capítulo 10, verso 12, donde dice que exige el temor, y eso es importante porque esa es la sal que requiere cada persona. Por eso Yeshua dice, sean sal entre las naciones. Y miren que la particularidad que tiene la sal, cuando las personas no tienen nevera, es salar su alimento, enterrarlo para que no se pudra. Entonces la sal persevera, nos hace perseverar. Y Yeshua dice, el que persevere hasta el fin, será salvo. Así que la sal es un ingrediente en nuestra vida, porque sin esa sal nos podemos perder, como le pasó a Salomón por falta de esa sal. Al final él terminó contaminándose con mujeres de las naciones, el reino fue dividido por falta de esta sal, de este temor. Saúl se dejó guiar del pueblo y terminó desobedeciendo y fue rechazado como rey por falta del temor o de esta sal. David tiene un hijo y muere también, y por falta de esa sal Sansón pierde sus ojos y también pierde la vida. Entonces vemos que Adán y Eva también por falta de esa sal se ponen a conversar con la serpiente antigua y pues, son expulsados del paraíso. Entonces todas estas cosas nos sirven para nosotros entender de que la sal, es decir, el temor de nuestro Padre, es importante para perseverar, para que nuestras almas se preserven. Y ahora es importante también entender que esta sal es esencial para hallar el principio de la sabiduría, ¿no? El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. Y si pretendemos ser sabios, porque siempre le clamamos al Padre sabiduría, es importante que aprendamos los salmos y los proverbios. Ahí está la sabiduría contenida en nuestro Padre, para que conozcamos su carácter y conozcamos que tengamos entendimiento también, porque eso es importante, ¿no? Para nuestro camino como discípulos. Bien, entonces continuando con el tema, el verso 10 dice, pero mientras ellas... el verso 1 dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea, vayan donde sus maestros y enséñenles cómo es que se debe practicar la palabra. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, o sea, en el momento que nadie se lo esperó, y las que estaban preparadas, es decir, listas, las que habían velado, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Estaban afanadas porque ya habían cerrado,
lamentablemente, como pasó en la época de Noé, cuando él cerró el arca, solamente 8 personas se salvaron. Mas él respondió diciendo, de cierto os digo que no os conozco. Y este no os conozco también está contenido en Mateo 7:23, donde él dice, nunca os conocí, apartados de mí, obreros de iniquidad. Y resulta que las iglesias modernas son parte del misterio de la iniquidad, de esa doctrina anomia, donde hablan de la gracia y niegan la ley del Padre porque le llaman las obras de la ley, otros le llaman legalismo, otros le llaman que están judaizando, y otros le están llamando obras humanas. Y no quieren reconocer que los mandamientos de nuestro Padre Él los dictó, y que si revisamos verso por verso, Moisés hizo tal y como el Padre le dijo. Y vemos en el libro de Josué que el Padre le recomienda a Josué que se esfuerce en el libro de la ley, y lo mismo le dice David se lo transmite a Salomón, y así, etcétera, etcétera. Y Yeshua nos dice lo mismo. No crean que porque me dicen Señor van a entrar al reino de los cielos, sino que haga la voluntad de mi Padre. Ese será el que entrará en el reino de los cielos, y aún las iglesias no lo quieren entender, lastimosa, desafortunadamente para ellos. Pero nosotros que tenemos el entendimiento, bendito sea nuestro Padre Yahweh, gracias por ese regalo que nos da no solamente entendimiento, discernimiento, también nos da el querer y el hacer para poner por obra su palabra. Y es que resulta que el amor no es un sentimiento, el amor no es recibir, el amor es dar. Y realmente el amor no nace, el amor se construye, y para poderle coger amor a la palabra pues hay que practicarla, porque si no me va a parecer a mí odiosa, me da rabia, no quiero, porque nosotros por naturaleza somos rebeldes, pero cuando empezamos a practicar la palabra nos damos cuenta que eso es amar al Padre. Así que si yo obedezco es para mi propio bien, como dice el proverbio. Si desobedezco pues será para mi propio mal. Bien. Y otra cosa que se le olvida a la iglesia es que Yeshua no va a justificar ningún pecador. Una persona que no se arrepienta, un pecador que no se arrepienta, no va a entrar al reino de los cielos, porque para eso vino el Mesías, para llamarnos al arrepentimiento. Y ustedes se darán cuenta que Yeshua no habla de la gracia, habla del camino angosto, habla de lo difícil, de lo angosto que es esto, porque él dice esfuércese en entrar porque muchos querrán y no podrán, muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero las iglesias todavía no quieren despertar realmente, lamentablemente no quieren despertar porque están muy confiados en la gracia de nuestro Padre, y se olvida un detalle muy importante que nos dice la Escritura. Presten atención al castigo y a quien lo establece. Así que si solamente estamos pensando un Dios de amor, de misericordia, nos estamos pintando un Dios falso, un Dios religioso, un Dios que no gusta del orden ni la disciplina, un Dios no bíblico realmente. Y bueno, esto es lo que se ha venido enseñando hace más de 2000 años. Y en estos últimos tiempos es importante que las personas despierten para su propio beneficio. Bien, entonces dice aquí Yeshua al final: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hay una característica muy importante que hay que tener en cuenta, es que Yeshua dijo con respecto a ser dignos, y es que dijo: oren para que sean tenidos por dignos de estar en pie en la venida del Hijo del Hombre, porque, como dice la Escritura, Él viene sin relación al pecado. Es decir, muchas personas se van a perder. Esto lo pueden encontrar en Isaías 63, la profecía, y también lo pueden encontrar en otros profetas, donde va a destruir todo lo que esté contaminado. ¿Por qué? Porque la santidad conviene a tu casa, oh Yahweh, por los siglos y para siempre. Salmo 95, al final dice esto. Así que sin santidad nadie va a ver al Señor. O sea, es importante que nosotros nos esforcemos para hacer ese tipo de primicias, para ser llamados hijos de Elohim. Y como dice Apocalipsis, el que venciere, yo seré su Dios y él será mi hijo. Así que a pesar de que la gracia es un regalo, la gracia no se puede desperdiciar practicando falsas doctrinas, asistiendo a un domingo, un día que no existe en la Escritura, insistiendo con eso porque no queremos reconocer el cuarto mandamiento, y tampoco queremos reconocer las palabras de Santiago que dicen que cualquiera pues que guarde toda la ley y le falte un punto se hace culpable de todos. ¿Y por qué? Porque Yahweh en el conocimiento que nos da a entender a través de Deuteronomio 28:1 que Él está buscando que guardemos
todos sus mandamientos. Por esta razón, el mandamiento más grande es amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, con todos nuestros pensamientos. Es con todo. Ni es con un cuarto, ni me falta un poquito. Todo es todo. Numéricamente, del 1 al 100, no podemos decir que 99 es igual de 1 al 100. Dejaría de ser 100. Tenemos que amarlo al 100%. Y por eso Yeshua dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Y las fiestas son las que nos ayudan a santificarnos porque el Padre las estableció a través de Génesis 1:14. Hizo las dos grandes lumbreras. ¿Para qué? Para que su pueblo se congregara, su asamblea, su comunidad, lo que hoy en día se le llama eclesia. Eclesia es una palabra que fue también mal interpretada y ahora iglesia es cualquier lugar de garaje donde se enseña cualquier cosa. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La iglesia pretende hablar de Yeshua o de Jesús estando en el mundo y eso no se puede. Porque tenemos que limpiarnos, eso hace parte de la santificación. Dice, perfeccionando, y aquí hay otro término también de perfección, la santidad en el temor de Dios. Por eso es importante que entiendan que la sal es precisamente eso. Cuando Yeshua dice, sean sal entre las naciones, es vivan con reverencia hacia el Todopoderoso. Porque una de las cosas que el Padre nos pide en Deuteronomio 10 es precisamente, la primera es el temor. También nos pide el servicio, nos está pidiendo andar en sus caminos, nos pide que le amemos y que guardemos y pongamos por obra su palabra. O sea, es importante tener estas cosas porque Él a la final va a escoger a los que estén perfectos y eso dicen los salmos. El que ande en el camino de la perfección, me servirá. Por eso Yeshua dice, esfuérzase. Es el mismo mensaje que le dieron a Josué, esfuérzate. Es el mismo mensaje que nos dan a través de toda la Santa Escritura. Esforcémonos, esforcémonos, esforcémonos. Bien, ahora vamos a ver el siguiente pasaje, donde está el mandamiento, y está en Levítico 23. Entonces ya entendemos Yeshua por qué habló de la parábola de las vírgenes. Tiene mucho que ver con eso, con la santidad, y no solamente con la santidad, sino también con la práctica de la palabra. Y la práctica de la palabra, como dije hace un momento, causa aflicción, nos confronta, nos hace confrontarnos con la familia. Por eso Yeshua dice que los enemigos del hombre serán los de su casa, y entonces uno tiene que tomar una decisión, ¿no? O sea, o son mis hijos o es primeramente el Creador. O es mis papás o es primeramente el Creador. O es mi mujer o es primeramente el Creador. Nos ponen a decidir para ver si somos dignos. Bien, entonces así son las cosas. Así son las cosas, y la santidad es un camino de aflicción. Por eso el libro de los Hechos dice que es necesario que entremos al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Y si sé que es necesario, es como entrar a la universidad y pagar la cuota inicial de la matrícula. O sea, sí, hay que pagar la matrícula para entrar a la universidad. Por eso Yeshua dice que debemos calcular el costo, porque esto no es fácil, tampoco es imposible, pero requiere, como vuelvo y digo, 3 virtudes en los discípulos. Disciplina, es importante esto. Es como ir todos los días al gimnasio. O sea, no se puede sacar músculo si no se rompe el músculo, si no se hace tensión, si no se resiste. Y lo mismo pasa en este camino espiritual. Si nosotros flaqueamos, los que no tengan el espíritu pues van a caer. Pero los que esperan en Yahweh tendrán nuevas fuerzas, nuevas alas, dice él, alas como de águilas, ¿sí? Y es importante entenderlo, que este es un camino de resistencia. Por eso dice Pablo, hay que correr la carrera no como si ya lo hubiéramos ganado, sino como fuera a lograr el premio. Los atletas corren por una corona corruptible, pero nosotros por una incorruptible. Así que esto quiere decir que nada hay ganado aún. Estamos en este camino todos tenemos la misma oportunidad, tenemos el mismo chance, porque Yahweh nos dio su espíritu a todos. Lo que pasa es que la gente, por pereza, por incredulidad, por duda, lo que qué sé yo, por escepticismo, están esperando que un ángel los toque, pero eso nunca va a pasar. Ya tenemos a Moisés y a los profetas, como dice Yeshua a través de la parábola del rico y Lázaro, obedézcanlo. Entonces el rico dice, no señor, pero si mandan a alguien que se le aparezca a mis hermanos, de pronto se arrepienten. Ahora le dice, no, ni porque resuciten de los muertos, se arrepentirán. O sea, si nosotros estamos esperando que nos toquen, no, nos vamos a morir esperando que nos toquen.
Realmente tenemos es que buscar a Dios. Una cosa es que todo el mundo sepa quién es Jesús o Yeshua. Una cosa totalmente diferente es Yeshua quién va a conocer en el día final. O sea, ¿a quién le van a decir? Quítese de aquí, o sea, yo a usted no lo conozco, pártese de mí, transgresor de la Torah, obreros de iniquidad. Por eso los movimientos anomios son los que hablan en contra de la ley de nuestro Padre. Bien, entonces tenemos aquí a Levítico capítulo 23 y vamos a analizar a partir del verso 23, que es donde está la fiesta y dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, aquí nos damos cuenta que esto no es para judíos, Yahweh le habla a Moisés y resulta que los judíos son apenas una de las tribus de Israel. Y este es un mandamiento para Israel, es decir, para las 12 tribus. Y cuando Yeshua habla de las 10 vírgenes, está hablando de las 10 tribus dispersas de Israel. ¿Quiénes son? Todavía no lo sabemos. O sea, solamente al final se nos dirá si lo éramos o éramos esos gentiles injertados a Israel, como sea. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando Yeshua está hablando de estas 10 vírgenes, solamente van a escoger la mitad. ¿Para qué? Para ser parte de esas primicias de las cuales se habla en Apocalipsis, de esos 144,000 que no se contaminaron con mujeres. Eso hay que tenerlo muy claro. Y son las que se van a casar realmente, porque el padre se va a encargar de que su hijo quede bien casado, como un padre responsable, como es lo normal. Y dice, habla a los hijos de israelíes en el mes séptimo, es decir, ya la próxima semana es el mes séptimo, estamos en julio. La próxima semana, según el calendario hebreo, llegamos al mes séptimo. ¿Cómo hacemos para saberlo? Bueno, básicamente porque hay que tener en cuenta la luna. La luna es importante, la primera astilla de la luna que se vea no en nuestro país, porque podemos estar en China, Colombia, México, Argentina, Perú, Guatemala, etcétera, etcétera. Esto no se trata de donde estemos, sino en Israel, porque Israel es luz para las naciones en ese sentido. Esto no en otro sentido, no en el Estado sionista, no, sino tal como el país allá donde el padre decidió colocar su nombre. Allá hay personas que hacen el avistamiento de la luna, también de la cebada para anunciar el año nuevo, el Rosh Hashanah se llama eso, pero para anunciar Rosh Hodesh, que es una palabra en hebreo que significa cabeza de mes, el nuevo mes, entonces está mirar la luna, es importante, ¿sí? Esto no se trata de mirar calendarios prefijados como el de los judíos que tienen el calendario de Gilel 2 o como el de los romanos que tienen el calendario gregoriano, que ellos ya saben, tienen 12 meses, tienen 31 días, pero en el calendario hebreo no es así, tenemos solamente 29.5 días, máximo 30 días. Bien, entonces la próxima semana, más o menos entre el 23 y 26 de septiembre, es Rosh Hodesh, es decir, es la fiesta de las trompetas. Hacemos ese cálculo basándonos en el mes pasado, sí, en el mes pasado, contando también los 29 días, más o menos así, pero con el Padre nunca se sabe. Y esa es la cuestión, ese es el significado de esta fiesta. No lo sabemos, no sabemos la hora, qué hora va a aparecer la lunita, entonces hay que estar pendiente de los equipos de avistamiento de la luna en Israel que nos informan a nosotros. Hemos visto a través de varios testigos y entonces dice nuestro Padre acá, al primero del mes tendréis día de reposo. Entonces hay personas que se preguntan, bueno, ¿y qué hacemos en la fiesta? El Padre aquí nos da las instrucciones, así que por favor no vayamos a inventar. Tenemos aquí un día de reposo. ¿Qué significa esto? No se debe trabajar, no se debe comprar, no se debe vender, es decir, no conversemos con Egipto, porque a ver, se supone que somos el pueblo apartado, el pueblo santo de nuestro creador. A ver, hello, ¿cómo nos vamos a mezclar otra vez con las naciones? No vamos a cometer el mismo error que hizo Salomón, ¿no? O tampoco vamos a cometer el mismo error que hizo Israel cuando salió de Egipto, que le dio por mezclarse con las madianitas, fornicando, y murieron 23,000, y eso nos sirve de testimonio a nosotros hoy en día, porque si nuestro Padre no perdonó a los ángeles y no perdonó a esas personas por incredulidad, y eso que vieron las señales cuando dividieron el mar y toda la vaina, tampoco nos van a perdonar a nosotros, dice la Escritura. Eso lo dice el Pacto Renovado o el Nuevo Testamento, como le llaman hoy en día. ¿Y qué más tenemos que hacer? Una conmemoración al son de trompetas. Aquí tenemos una instrucción. Tenemos día de reposo, es un Shabbatot alto, es un Shabbat. Por eso el cuarto mandamiento es una raíz espiritual, es decir, es un principio espiritual para las fiestas.
El Shabbat es un único día fijo que se celebra el viernes al ocaso, sábado al ocaso, pero las fiestas sí varían porque necesitamos ver la luna. Esa es la única diferencia para que ustedes no se dejen confundir. Conmemoración al son de trompetas. Entonces vamos a hacer sonar este instrumento que se llama shofar. Acá voy a mirarlo, voy a mostrar bien en la cámara. Este es un shofar, sino que es un poquito largo, ¿sí? Y esto, al son de trompeta sería más o menos algo así. Algo así. Bien. Entonces, con esta breve demostración, cumplimos el mandamiento. Pueden ser 7 toques en alusión a los 7 meses, puede ser, ¿sí? Esto ya se lo podemos dejar al sentir que ponga el Padre en los discípulos. Y por último, ¿qué se hace? Una santa convocación. Por eso, cuando nosotros revisamos Génesis 1:14, vemos que el Padre estableció unas moedim, que significan tiempos señalados. ¿Para qué? Para que su pueblo se congregue. ¿En honor a quién? En honor a Él, a nuestro Padre. ¿Por qué? Estas fiestas son en honor a Él y es importante que nosotros las entendamos porque el Padre dice que debemos reverenciar, respetar sus días de reposo para que sepamos que Él es quien nos santifica. Bien, entonces vemos aquí lo que el Padre nos pide en la fiesta de Yom Teruah o la fiesta de las trompetas, que también se le llama el día de la aclamación. Vamos a ver un testigo que está en números 29. Números 29. Ay, perdón. Números 29. Bien. Y vamos a ver el primer versito que dice: en el séptimo mes, el primero del mes, aquí, o sea, el primer día del séptimo mes, tendrán santa convocación. Vuelven y aquí tenemos otro testigo de los mandamientos de que nos ordena el Padre que tenemos que hacer en ese día. Ninguna obra de siervo haréis. Bien, o sea, no debemos trabajar. O será un día de sonar las trompetas. Bien. Un día de sonar, ¿qué? Las trompetas. Ok, bien. Entonces, ¿qué no se debe hacer en esta fiesta? No se debe trabajar ni permitir que otra persona trabaje para nosotros. ¿Qué no se debe hacer? Bueno, no debemos comerciar con Egipto, no se debe comprar ni vender, porque lo ideal es que estemos atentos. Y ¿por qué les digo más o menos estos días? Para que ustedes puedan comprar sus cosas antes de que empiece la fiesta y no los coja desprevenidos. Eso es importante entenderlo. ¿Qué sí se puede hacer? Lo que el Padre ya nos manda acá. Hay una diferencia entre el Shabbat y los Shabbatot, o sea, es decir, las fiestas altas. En el Shabbat no se nos permite a nosotros cocinar ni preparar porque el Padre lo dice, cada uno quédese en su casa. Entonces, esto solamente se nos permite ir a la comunidad, a reunirnos en nuestra comunidad local, ¿sí? Y generalmente es el Día del Padre. Ese es el Día Santo de nuestro Padre, es un día muy solemne, igual que las fiestas. Y la diferencia con las fiestas es que en las fiestas sí se nos permite cocinar, así que hacemos un gran banquete, estamos alegres. A diferencia de la fiesta de Yom Kippur, que es el día de la expiación, nosotros celebramos Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, el primer día del mes séptimo, y a los 10 días después de eso llega Yom Kippur, y 5 días más tardecito llega Sukkot, que es la fiesta de las enramadas, que es el nacimiento del Mesías, el original, el bíblico, no es el falso Mesías que nos presentaron, el que nació el 24 de diciembre, que eso es una mentira, que la gente también se tragó, lastimosamente porque no leen, no estudian, básicamente no es porque no lean, no estudian la palabra. Y tenemos la última santa convocación del año, que se le llama Shemini Atzeret, que es el último gran día, que también es santa convocación, son días no laborales. Así que si un discípulo no sale del sistema, es decir, de ese sistema egipcio-babilónico, no puede seguir al Mesías, es imposible. Es como si Israel en el pasado no hubiera sido libertado de Egipto y pretendiera decir, es que yo creo en Diosito, es que Diosito yo lo llevo aquí en mi corazón. No, si yo creo, no, eso no se puede. Porque uno de los propósitos por el cual el Padre saca a su pueblo de Egipto con mano fuerte y brazo extendido es ¿para qué? Para que le celebren
fiesta en el desierto y nosotros salimos al desierto. ¿Qué es el desierto? Un lugar, animales peligrosos. Acuérdense que estamos en una guerra, tenemos enemigos espirituales, eso por un lado hay que entenderlo. Y el desierto también es un lugar de temperaturas muy extremas. En el día hace demasiado calor, una deshidratación tremenda, y en la noche un frío muy extremo. Entonces, una persona que no esté dispuesta a enfrentar el desierto, pues realmente piensa que este camino es obtener cosas materiales a través de la escritura, tomar un canasto, brincar estilo golosa y lanzar flores, salvo siempre salvo y esas cosas. Entonces es importante que entendamos que esto no es así. Bien. ¿Qué otra cosa podemos decir de Yom Teruah? Vamos un momentico aquí al libro de Hebreos. ¿Qué tal si miramos Hebreos capítulo 5? A ver cómo se comportó el Mesías delante de nuestro Padre. No tengo activado. Ya, listo. Ahora sí ya activamos el teclado numérico. Y vamos al verso 7 y dice... Y Cristo, o Yeshua, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿A quién? Al que le podía librar de la muerte. Entonces, por eso Pablo dice que oremos fervientemente y sin cesar. Esto es importante que un discípulo lo entienda, porque a veces creemos que, uy, no, por una oración, eso ya listo, el Padre es imposible, el Padre no me ha escuchado. Pasa que el Padre ha escuchado. Pero la cuestión es que Él mira los corazones con qué insistencia realmente le estamos pidiendo. Eso es como la cita con un presidente aquí en Colombia o en cualquier otro país. No crea que usted mandó la carta, eso ya le abrieron las puertas, le tienen allá la silla especial a usted. No, pueden ser varios intentos porque probablemente hayan invitados más importantes que estén primero que usted, o que yo, o que cualquiera. Entonces así pasa con el Padre, ¿sí? El Padre es su majestad. Tenemos que rogarle, y Yeshua lo habla precisamente con respecto a la parábola de el juez injusto, donde la vida le clama día y noche. Entonces así tenemos que ser nosotros, clamando como esa viuda día y noche para que el Padre nos escuche, y todo depende de su voluntad, como dice uno de sus discípulos, pidiendo conforme a su voluntad, no porque si no nos conviene, pues obviamente nunca va a pasar. Bien, eso también hay que entenderlo. Y dice Yeshua acá, pero dice aquí la carta de Hebreos, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y miren aquí la sal, el temor. Aquí está la salecita. Y aunque era hijo, a veces pretendemos que no, que eso Yeshua, eso mejor dicho, él hacía lo que quiso. Y no. Por lo que padeció, y aquí vemos el aceite, el padecimiento aprendió la obediencia, y nosotros también tenemos que seguir el mismo camino, por eso es el camino, la verdad y la vida. Y habiendo sido perfeccionado, vemos otra vez la palabra aquí, perfección, ¿sí? Vino a ser autor de eterna salvación para todos, ojo con lo que dice acá, para todos los que le obedecen. Así que yo puedo creer en Cristo, lo llevo en mi corazón, puedo decretar, yo puedo declarar y todo lo que yo quiera, ¿sí? Y puedo conocer a Jesús y a Cristo, pero si Él no me conoce a mí, porque yo no le obedecí, entonces mi fe fue vana. Por eso dice Santiago que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, porque si no nos vamos a engañar a nosotros mismos. Y ojo con lo que dice Pablo, porque una cosa son las obras de la ley y otra cosa es la ley de Dios, y espero que ustedes lo investiguen. Una cosa son las tradiciones humanas, que eso es las obras de la ley, ¿sí? Por la cual ningún hombre se va a salvar ni se puede justificar, pero sí vamos a ser justificados a través de la ley de Dios, porque Pablo lo dice. El justo no es el oidor de la ley, sino, ahí está la condición, el hacedor de la ley, ese será justificado. ¿Y qué es el pecado? La transgresión de la ley. ¿No quieren obedecer las fiestas? Pecadores. ¿Se van a morir sin arrepentimiento? No hay esperanza. ¿A qué Mesías hizo el sacrificio? Sí, pero la condición era obedecer. ¿Sí? Esa es la condición, porque un pecador no arrepentido, pues, ¿cómo obtener la eterna salvación? Sí, lo que Dios está pidiendo es temor, respeto, reverencia, y al Padre se le sirve, ojo con esto, con temor y temblor. Eso es importante tenerlo también en cuenta. Bien, ¿qué más podemos decir de Yom Teruah, que ya se acerca? Bueno, que la pasen felices, contentos. Tenemos que limpiarnos cada vez más de la inmundicia, de las contaminaciones. Por eso Santiago dice que la religión verdadera y sin mácula es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. Esa es la única religión aceptable delante de Dios Padre Todopoderoso. Así que podrán llamarse adventistas, pentecostales, testigos de Jehová, de la carismática, el fuego, el Espíritu Santo, paren de sufrir, los judíos más judíos, los mesiánicos más mesiánicos. Pueden llamarse como quieran. Pero si no están obedeciendo a las palabras del Creador tal y como Él mandó al pie de la letra, esto yo creo que les van a decir: nunca los conocí, apártense de mí. Pero Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Ok, sí, bueno, sí, echaron demonios, sí. Pero Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y nunca los conocí, apártense de mí, obreros sin ley. Esto es lo que quiere decir la palabra anomia. Por favor, investíguelo en el griego koine, donde para el Nuevo Testamento está el griego y para el Antiguo está el hebreo. Pero es importante investigar, hay que estudiar para poder entender qué es lo que nos está pidiendo Dios. Dios no nos está pidiendo que hagamos riquezas en esta tierra, sino que hagamos tesoro en el reino de los cielos allá, porque donde esté vuestro tesoro, allá estará también vuestro corazón. Bien, entonces para finalizar, esta enseñanza, que más que una enseñanza es una exhortación, realmente yo soy evangelista, es importante que prediquemos el arrepentimiento, pero a la palabra, no que dejemos de tomar y dejemos de fumar y ya con eso Dios está contento. No, porque nuestro Padre dice: dejen de hacer lo malo y empiecen a hacer lo bueno. Es decir, dejen de creerse en sabios, porque los que pretenden ser sabios se vuelven necios. Y que no nos pase como la higuera que maldijo Yeshua: pura hoja, nada de fruto, pura letra, y la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si usted no está guardando los mandamientos de Dios, olvídese que usted está ungido, olvídese que usted tiene el Espíritu de Dios, porque la primera carta de Juan dice: el que diga yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal, ese X, es un mentiroso y la verdad no está en él. Por eso esa misma carta dice: lo que han oído desde el principio, ¿sí?, en eso permanezcan, para que permanezcan en el Padre y en su Hijo. Es importante entender esas cosas. ¿Y qué es el pecado? Primera de Juan 3, 4 dice que la transgresión de la ley, eso es el pecado, esa es la definición de pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Bien, entonces vivamos esto que nos queda de vida de una manera muy temerosa y piadosa delante de nuestro Creador, abandonando la vanidad, la pereza, la soberbia que identifica a los religiosos y que dicen tener la verdad, pero realmente predican mentiras, porque golpean de casa en casa predicando mentiritas. Solamente necesitan es borregos para que llenen allá esos establecimientos donde les llaman la sana doctrina, pero realmente eso no es cierto. Son mentirosos, son esas cabras disfrazadas de ovejas, son sepulcros blanqueados, como dice nuestro Señor Yeshua, que colan el mosquito, pero se tragan el camello. O sea, realmente están hablando de la gracia como si fuera una licencia de inmunidad para usted no reconocer la ley de Dios y justificarse en eso, y le va a reclamar a Jesús, a Yeshua, en el día final. Dice: Señor, ¿acaso usted no hizo sacrificio por nosotros? ¿Acaso usted no murió por los impíos, no murió por los pecadores? Sí, le va a decir nuestro Señor, pero yo les llamé a ustedes al arrepentimiento. Al arrepentimiento. No arrepentimiento, no hay gracia. No hay arrepentimiento, no hay gracia, pues no hay salvación. Así que de nada sirve la religión. Las religiones son vanas, son falsas. Son esa filosofía, esas huecas sutilezas llenas de emocionalidad, esas cristotecas llenas de luces y de ámbitos donde el pastor se cree una persona que no camina sino levita. Y solamente les puedo decir a ustedes, queridos hermanos, huyan de ahí. Huyan para que no reciban las plagas que el Padre tiene preparado para los últimos tiempos. Por eso Yeshua dijo: oren para que sean tenidos por dignos de escapar de las pruebas que se vienen sobre los moradores de la tierra. Bien, entonces, realmente los discípulos fuimos llamados a obedecer, como dice Filipenses 1:29, y dice que nos es concedido no solamente a causa de Yeshua, no solamente que creamos en Él, es decir, no solamente que lo obedezcamos, sino que también padezcamos por Él. Es importante esto. Bien. Entonces, no siendo más,
se despide este servidor. Mi nombre es Héctor Rocha. En el mundo hebreo me llaman Benjamín Ben Israel, hijo de mi mano derecha. Bien, un saludo para todos. El Padre Yahweh Todopoderoso les bendiga. Espero que esto sea de edificación, de bendición para ustedes. Tengo un canal en TikTok llamado Nace Benishma. Si lo quieren visitar, están cordialmente invitados. O pueden buscarlo como @otro llamado a salvación. Y digo otro llamado porque ni siquiera Pablo se sintió salvo en ese momento. Yo sí que menos, pero aquí ya hay muchos que están brincando. Como dijo Pablo, ya están reinando. Pues si nosotros están reinando. Porque realmente ni siquiera, como dice Pablo, yo mismo haberlo creo logrado todavía, sino que aún corro a ver si lo logro ver. Y así estamos todos renunciando, desechando todo para poder ver al Mesías y poder ser revestidos de inmortalidad. Eso es lo que estamos buscando realmente y espero que todos lo logremos. Esa es la idea, porque creo que es el mismo pensamiento de nuestro Padre, que nadie se pierda, porque realmente su mandamiento fue vida eterna, no perdición, pero las profecías dicen, el alma que pecare, esa morirá. Lamentablemente así es. Bien, ¿qué más resta por decir con respecto al día de Yom Teruah? Repasen los pasos, repasen los mandamientos y entendamos de que anuncia la venida del Señor donde realmente solamente el Padre lo sabe. Así que estos falsos profetas que están hablando de que en el 2000 no sé qué, en el 2000... No. Elena de White también cayó en ese error. O sea, ella la fundadora con su esposo de los adventistas y quedó como una falsa profeta. Qué lástima que esas personas no estén siguiendo a Yeshua, sino a esa señora. Entonces, esto es un llamado, una exhortación como un hermano en el amor del Mesías a que por favor se arrepientan y se den cuenta de que ninguno de esos hombres tenía la razón. Simplemente fueron herramientas para que nosotros hoy en día podamos poder identificar el error. Por eso el Padre nos hizo de alguna manera prudentes. Y en ese sentido, el Padre nos concede el don de recibir su Espíritu para ser guiados a toda verdad, defendidos del maligno y redarguidos de pecado. Por eso la primera carta de Juan dice que el que es nacido de nuevo no puede pecar. Y así es. Por eso les digo que una persona que recibe el Espíritu produce frutos de arrepentimiento, es decir, obediencia a la palabra. Y es lo que está pidiendo nuestro Padre, obediencia. No está pidiendo nada de más. Si obedecemos o desobedecemos, Él no va a dejar de ser Dios Dios Padre Todopoderoso. Siempre será Él eternamente para siempre. Bueno, con eso me despido. Shalom.